El tema que vamos a estar tratando el día de hoy es tiempos de dolor y sufrimiento. ¿Usted cree que el sufrimiento es de Dios o no es de Dios? ¿Dónde está Dios cuando sufrimos? ¿Por qué sufrimos si creemos en Dios? Si hay un Dios bueno, ¿por qué tenemos que sufrir? Algunas preguntas que vamos a estar tocando en este momento con la guía del Espíritu Santo, pero por medio de nuestro querido hermano Freddy TPU. Bienvenido, pastor. Usted ya estuvo en el segmento anterior, pero estamos conversando ahora acerca del tema del día. Gracias, mis hermanos, gracias al canal por permitirme estar nuevamente acá. Es una bendición compartir con ustedes. Y es una interrogante que posiblemente después de lo que vivimos hace algunos años, estamos preguntándonos todavía hoy, porque cuando sucede una tragedia, un sufrimiento, cuando hay un dolor, no podemos obviarlo, que es algo que se mantiene constantemente y viene de recuerdo a nuestra memoria. Y yo quise hacer esta pregunta: ¿son parte de Dios los tiempos de dolor y sufrimiento? ¿Verdad? Y recordamos lo que Job dijo en su libro: ¿acaso solo recibiremos lo bueno de Dios? ¿Aún no recibiremos lo malo que podrá suceder en nosotros? Y en Romanos 8:28 la mayoría de personas toma esa parte, que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Pero cuando lo tomamos de una manera distinta, de decir, bueno, lo que me está pasando seguramente me ayudará bien. Pero ¿qué bien? ¿Qué es ese bien? ¿Qué es ese bien? Yo creo, y me voy un poquito más allá a profundidad, cuando creo que el bien que Dios quiere formar en nosotros cuando algo está pasando es el carácter. El carácter es esencial, de lo cual Dios quiere formar. Entonces podemos decir que en ese pasaje podemos tomar que en el tiempo de sufrimiento y dolor Dios está formando nuestro carácter, ¿verdad? Personalmente les puedo decir que en mis tiempos de sufrimiento y dolor, que como pastor he vivido, como hijo, como padre, como esposo, porque lo vivimos en todas las áreas, como trabajador, creo que ha sido la mayor clase de formación que Dios me ha dado. Es el mayor aprendizaje que yo he tenido. Entonces, en una de las cosas bien importantes, nos damos cuenta que después de salir de esa situación, vemos la vida de diferente perspectiva. Ya no la vemos como otros la ven. Empezamos a vivir lo que otros nos cuentan. Tal vez hoy me contaba nuestro hermano la situación que estaba viviendo. Entonces, alguien que ha tenido una situación difícil también puede sentir el dolor que la otra persona sintió en ese momento. Pero para darle alguna respuesta a esto, el por qué tenemos que vivir, está Dios en el asunto, es parte de Dios el dolor y el sufrimiento, el por qué, ¿tiene algún propósito? Y Pablo nos lo dice en su segunda carta a los Corintios. Del capítulo 1, del versículo 1 al 11, Pablo, podemos encontrar tres cosas muy importantes en la segunda carta a los Corintios. Una de las cosas de las cuales Dios permite es algo bien importante. Encontramos al Dios de toda consolación. Conocemos a Jehová Rafa, a Jehová Nisi, a Jehová Shaddai, Jehová Shama. Conocemos todos los nombres de Dios, pero aquí conocemos al Dios de toda consolación, al que nos consuela. Y pasamos por esos procesos para aprender a consolar a otros. Otra de las cosas que podemos encontrar ahí es que ahí aprendemos a confiar en Dios, a poner nuestra confianza plenamente en Dios. Cuando uno está pasando una situación, una circunstancia donde ni el abogado, ni el doctor, ni el médico y ningún hombre puede ayudarnos, únicamente dependemos y aprendemos a depender de Dios. Por eso ahí se forma el carácter. Y otra de las cosas es de que aprendemos a abundar en dar gracias a Dios. Porque Pablo lo dice: dad gracias en todo tiempo. Entonces son cosas muy importantes. Sabemos que después de pasar un sufrimiento, un dolor y alguna situación adversa, creo que nos volvemos más agradecidos. Y en el Salmo 119, 71, el salmista dice algo muy importante: bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. Salmo 19, 71, del mismo David, que si vamos a ver la historia de David, fue alguien que era conforme al corazón de Dios, pero pasó momentos difíciles de sufrimiento, de dolor, de pérdida, pierde su reino por un momento. Y muchas cosas pasó alrededor, Pastor Río. ¿Sabes qué es lo bonito de esto, Pastor Freddy? Es de que no nos estás hablando solamente como un siervo de Dios que ha dedicado el tiempo a desarrollar un tema, sino que lo has vivido, has pasado por etapas muy difíciles, Dios las ha permitido,
Y quizá en algún momento de tu vida te hiciste esa pregunta, ¿verdad? O sea, pero si yo soy siervo de Dios, yo predico, Señor, yo estoy en tu obra. ¿Te has hecho esa pregunta, pastor? Porque a veces los hermanos tienden a idealizar un poquito, ¿verdad? No, a él como es pastor, a él no le ha pasado esto, ¿verdad? Algunos pues saben que sí, las pruebas a veces un poquito más fuertes, ¿verdad? Porque no solamente tenemos que hablar, sino tenemos que saberlo hablar y porque lo hemos vivido. Pero ¿te enfrentaste en algún momento a este tema, pastor? Así de preguntarte, ¿por qué Dios? ¿Por qué de esta manera? Y hay momentos en los que es muy complejo, porque a veces viene la prueba solo sin dinero, cosas adversas a nuestro alrededor y todavía con la carga encima, ¿verdad? Pero no sé si te pasó en algún momento. Sí, pastor. Creo que en ese tiempo, en noviembre, viví una situación muy difícil ¿Del año pasado? De este año, sí. Primero personalmente, luego en mi matrimonio, luego con mi padre, que hasta el día de hoy se está recuperando. Entonces, por eso he estado teniendo este tema, porque me hice esa pregunta. Señor, pero si yo he estado haciendo tu obra, he estado trabajando, he hecho todo lo posible, ¿y por qué permites esto? Entonces recordé cuando el apóstol Pablo dice que seremos consolados solo de esa manera, y ahí conoceremos al Dios de toda consolación. Personalmente, como decías, tal vez podía tener los recursos o pudiera tener los medios para arreglarlo. Pero si no empiezo a confiar en Dios, creo que no serviría de nada tener todo lo que tengo, ¿verdad? Entonces, como persona, he pasado momentos difíciles, he pasado momentos donde he tenido que tomar decisiones oportunas. Primero para mi beneficio, para el beneficio de mi familia y para el beneficio de todos aquellos que nos ven y inspiramos. Y uno de los ejemplos muy grandes podemos poner la vida de Moisés. Moisés, que era un líder que todos lo veían y fue alguien que sufrió situaciones de su mismo pueblo, pero qué tremendo cuando él avanzó y logró salir del sufrimiento y del dolor. Dice que cuando él murió, el pueblo lo lamentó 40 días. 40 días lo lamentó, porque dejó marcado que era un hombre distinto a todos. No solo era un líder, era alguien que Dios había ungido para algo muy importante. Y podemos ver la vida de Moisés, 40 años alejado de su familia de sangre, 40 años alejado de su pueblo y 40 años llevando a un pueblo difícil. Es alguien que nos da algo bien importante para aprender. ¿Cómo aprendemos a orar en ese momento de sufrimiento? Así es, Pastor Miguel y Pastor Rigo. Preguntabas hace un momento por qué escribí este tema, porque uno lo ha vivido. Hace algunos años mi esposa le detectaron cáncer en la matriz y tuvo que ser intervenida. Luego al año y medio le detectaron cáncer en el hígado y tuvo que volverse a ser intervenida. Pero Dios hizo un milagro en medio de eso. Pero mientras uno está ahí acompañando a la esposa y viviendo ese momento, uno quisiera cambiar la historia, el dolor. Recuerdo las palabras de mi esposa, que ella decía: Señor, quiero ver a mis hijos crecer, dame la oportunidad de crecer, porque había un cáncer terminal. Al final recuerdo que nos paramos allá en la 7ª avenida de la zona 9 y era un sábado, como las 3 de la tarde, y nos bajamos del carro y oramos. ¿En la calle? En la calle oramos, pero yo recuerdo que hice una oración muy, tal vez no preparada ni nada, simplemente le dije: Señor, solo ayúdanos a pasar pronto este sufrimiento, este dolor, ¿verdad? Me acordé de eso, porque me acordé que el apóstol Pablo 3 veces le pidió al Señor que le quitara el aguijón y el Señor le dijo: bástate mi gracia. Entonces, una de las cosas que podemos pedirle al Señor y aprender a orar es que: Señor, ayúdanos a que este sufrimiento, este dolor, esta angustia pase pronto, que sea rápido, ¿verdad? Porque sabemos que de Dios proviene todo, ¿no? En Él confiamos. Y otra de las cosas que aprendí también a pedirle al Señor fue que la prueba termine. Podemos pedirle eso. Podemos pedirle: Señor,
porque es la manera, es como cuando papá nos va a corregir, ¿verdad? Entonces uno, ya no, por favor, ¿verdad? O rapidito, por favor, o decime lo que tengo que hacer, así yo lo hago, dice un hijo. Así debemos de acercarnos como Él. Esto lo podemos recordar en Jesús. Jesús le estaba diciendo, Padre, que esta copa no pase, pero que se haga tu voluntad y no la mía, ¿verdad? Son cosas muy importantes. Podemos aprender y tenemos que aprender a hablar con entendimiento, con discernimiento, discernir el por qué estamos pasando por ese momento difícil. Son cosas que nuestra oración va a llevar para que sea una oración, como decíamos hace un momento fuera de cámaras, que no sea almática, sino que sea el Espíritu Santo el que nos guíe a esa oración. Otra cosa es dar gracias. Al final tenemos que dar gracias. Como decías antes, tal vez estamos pasando por un momento, pero tenemos los recursos. Tal vez estamos pasando por alguna angustia, pero hay alguien cerca de nosotros. Tal vez estamos pasando por el momento de dolor, pero creo que alguien más se duele con nosotros al vernos sufrir. Y esas son cosas muy importantes que nuestra oración puede seguir. Otra cosa es que podamos estar confiados de que Dios escucha nuestra oración. Recordemos que la Biblia dice que nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu Santo dice, gime con gemidos indecibles al Padre por medio de nosotros, Pastor Miguel. Amén. Hay algo que es bien importante, que muchas veces nosotros cuando oramos en un tiempo de sufrimiento no tenemos palabras, ¿verdad? Sí. Algo que nos salen las palabras, no tenemos, y el Espíritu, ¿cómo hemos de orar como conviene? Dice el apóstol, ¿verdad? Pero el Espíritu intercede por nosotros y de repente yo me traigo a mi mente una experiencia. Mi papá en su momento él lo asaltaron y le dispararon en su pierna y él estuvo intervenido en el hospital, le iban a amputar su pierna. Mi mamá, a la par, en un cuartito a la par, dice ella, yo no sabía ni qué orar. Yo quería pedir porque se le salve su pierna, pero si no es la voluntad de Dios. Y dice que ella en ese momento no se le venía ninguna palabra, pero el Espíritu Santo le trajo este versículo en el Salmo 57:8. Dice, despierta, alma mía, despierta en arpa y lira, haré despertar al nuevo día. Y ella lo único que pudo hacer fue alabar a Dios. En ese momento, ella recordaba ese versículo, lo empezó a repetir como una mera repetición, pero de repente empezó a fluir una alabanza genuina al Señor en ese mismo momento que mi papá estaba siendo intervenido. Entonces, el Señor nos pone a veces en una situación tal, pero todo está dentro de su voluntad y lo mejor que podemos hacer es rendirnos en ese momento, rendir nuestras dudas, rendir nuestro temor y no negarlo, ¿verdad? Porque a veces el cristiano tiende a negar, todo está bien, no, yo estoy bien, pero en realidad estamos pasando un sufrimiento y lo mejor que podemos hacer es rendirlo delante del Señor. Así es. Y respecto a mi padre, hace poco le detectaron pie diabético, se le infectó una úlcera y el dictamen del médico era hay que quitarle el pie. Recibir esa noticia es difícil. Al final aprendimos, ahí está desarrollando mi padre, ya está casi cicatrizando esa parte y él aprendimos paciencia. Y aprendimos a sentir el dolor. Yo he estado con él cuando hacen limpieza de esa parte. Es un dolor. Yo le digo, padre, le digo yo, piense en el Señor, le digo, piense que está allá con él, le digo yo, porque es un dolor y yo quisiera ponerme en lugar de él, verlo a sus 87 años, estar soportando y hasta el día de hoy he visto que es un hombre valiente y él hoy puedo decir que ha visto la paciencia, porque la paciencia es la que nos muestra. Tenemos que tener paciencia para recibir eso. Y sabemos que todo esto ayudará para bien, como decíamos al principio, Pastor Rigo. Todas las cosas nos ayudan para bien, forman nuestro carácter. Hermanos, de verdad que es un tema muy centrado al proceso que tal vez esté pasando usted o estemos pasando cada uno de nosotros. Hablar de la paciencia en medio de la prueba no es fácil, pastor. No es nada fácil.
pero como no es una oración almática, ¿verdad? Sino que es una oración espiritual bíblica la que debemos de hacer, como en el caso de tu mamá. O sea, que oro por la pierna, para que sí, para que no, ¿cuál es tu voluntad? Ahí se mezcla un poquito el alma con querer hacer la voluntad del Señor. Pero cuando estamos apegados al Espíritu, regresamos a la palabra. Y el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 12, dice que por la fe y por la paciencia se heredan las promesas de Dios. Hermano, no decaiga su fe. No entre en la desesperación. Por la fe y por la paciencia se heredan las promesas de Dios. Aunque ya no aguante, el Señor nunca lo va a someter a un proceso que usted no pueda soportar, a una prueba que usted no pueda aguantar. El Señor está con usted. Aún el Señor Jesús en el Getsemaní le dijo: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. Tuvo paciencia. El Señor mandó a un ángel para que lo consolara y siguió orando más intensamente. Así que las pruebas, hermanos amados, el dolor nos hacen orar, ¿verdad? Y a eso vamos. Pero esas tres cosas nos hacen ejercitar la fe, Pastor Amán. Así es, así es. Hablábamos hace un momento de cómo aprender a orar, a pedirle a Dios que si estamos pasando por ese momento, que pase rápido y que nos ayude, que nos dé paciencia, que nos llene de sabiduría, saber qué hablar, con discernimiento, pero sobre todo con la ayuda del Espíritu Santo. Hay una anécdota, no sé si es anécdota de esto, un niño vio un capullo de una mariposa y él quiso ayudarle a la mariposa. Él le habían dado el conocimiento de cómo era y él dijo: quiero ayudarle a la mariposa. Y él viene y rompió el capullo. Y cuando sale la mariposita, la sorpresa fue que no pudo volar. No pudo volar. Sí, pues. Él va con su maestro de biología y le cuenta el porqué. Y el maestro de biología le dice: sabes que lo que hace la mariposa dentro del capullo es ejercitar sus alas para que se vuelvan fuertes. Y sus propias alas, aunque le duela en ese momento que está la mariposa, ese gusano que se convierte en mariposa en el capullo, el propio dolor es el que está haciendo que sus alas se vuelvan fuertes para que él pueda volar. Cuando tú le ayudaste, le dice, lo que hiciste es que sus alas fueran débiles. No dejaste que sus alas hicieran fuerza, sufrieran, sintieran dolor para que ese capullo reventara. Wow. Esa parte nos pasa a nosotros muchas veces. Queremos evitar el dolor, queremos evitar el sufrimiento, queremos evitar orar también, ¿verdad? Como decíamos fuera de cámaras, cuando las cosas están bien y tenemos todos los recursos, podemos confiar en todo lo material, y lo que dejamos de confiar es en Dios. Y hay algo muy importante que Hebreos 11:6 lo dice, ¿verdad? Que el que se acerca a Dios crea que le hay, porque Él es galardonador de los que le buscan. La confianza en Dios es algo bien esencial. Santiago dice algo también muy importante que mencionaste anteriormente, pastor, que no sabemos pedir como conviene, ¿verdad? Pedimos y pedimos mal. Entonces, cuando aprendemos a ejercitar la fe, empezamos primero a creer realmente en Dios, confiar que Él está en todo momento. Aun cuando veamos que las circunstancias o el dolor o la situación no es la que nadie espera. Nosotros como cristianos tenemos ese gran problema, que creemos que estamos vacunados contra el sufrimiento, contra el dolor. Creemos que porque buscamos a Dios estamos alejados de todo eso. Y no, es un error que nosotros tenemos. Sabemos que Pedro dijo que es necesario que con sufrimiento entremos al reino de los cielos, ¿verdad? Y no es que toda la vida vamos a estar sufriendo. No, hay momentos. Yo les estoy contando estas etapas y no ha sido toda la vida. Por lo menos lo de mi padre en este momento empezó a suceder en enero. Llevamos 4 meses viendo cómo va Dios haciendo su obra. Él por momentos se desespera, es un hombre de paciencia, pero nosotros le animamos a todo eso. Lo que sí hemos aprendido a confiar es en el Señor plenamente. Saber que Él hará lo que tiene que hacer por medio de su palabra y por medio de confiar en Él, Pastor Rigo, Pastor Miguel. Amén. Creo que vos como alguien que hace ejercicios, bueno, no sé si todavía haces ejercicios, pero sí, ¿verdad?
hay un dicho en los gimnasios, hasta hay rótulos, dicen no pain, no gain, o si no duele, no sirve, ¿verdad? Si no duele, no funciona. Y eso es lo que hace crecer el músculo. Cuando te duele, es como que va rompiéndose las fibras y va creciendo. Y la vida cristiana es así. Dice que somos transformados de gloria en gloria. Dice que Él nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. ¿Y qué significa eso? Que estamos constantemente en batallas, en luchas, ¿verdad? Porque si no, no hay victorias. ¿Qué vamos a ganar? ¿Qué victorias tendríamos si no tenemos ninguna lucha? ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros como creyentes estamos siendo atravesados por una situación difícil, lo decíamos en el segmento del versículo del día, es importante también destacar que no todo el sufrimiento, ¿verdad? Porque el sufrimiento, por supuesto, que es producto muchas veces de nuestras malas decisiones, de malas acciones, pero cuando nosotros consideramos, de acuerdo al propósito de Dios, que estamos avanzando en la fe y aún a pesar de eso nos sobreviene el sufrimiento, tenemos que entender que estamos siendo pasados por parte del Señor, Él lo ha permitido y tenemos que seguir en fe hacia adelante. Así es. Y cuando vemos eso, refirámonos un momento a Abraham y a Sara, ¿verdad? Ellos sufrían por no tener un hijo, pero esperaron 100 años. Y el sufrimiento terminó. Solo 100 años. Y el sufrimiento terminó momentáneamente. Dios le dio la bendición y todo. Y cuando Abraham llegó, Dios le da la orden de dar a su hijo allá en el monte. Ahí llegó otro momento difícil. Pero llegó la respuesta de Dios, porque Él confió en Él. El que le da vida a los muertos, dice en Romanos 4:15, Él le da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Entonces debemos de aprender, no como algo mágico, sino como algo que estamos seguros, que hemos pasado por procesos difíciles, pero Dios siempre ha estado con nosotros. Y cuando aprendemos esa parte, dejamos de depender de las circunstancias que nos rodean y empezamos a confiar en el Dios creador del universo. Él es el creador del universo, y si es Él el dueño del universo, Él tiene el control y Él sabe lo mejor para nosotros, pastor. Todos conocemos a Job, el sufrimiento de Job, pero quiero ver la parte de la mujer específicamente, y en ella es Noemí. Se refleja a Job, le fue quitado todo. Ella primero se fue de Belén, perdió su tierra, perdió su heredad, perdió todo. Se fue a otro lugar y ahí perdió a su esposo, perdió a sus hijos y iba a perder a sus nueras. Pareciera que el sufrimiento era fuerte, incluso ella se llama Amarga, ¿va? Se cambia el nombre. Ella se dice, sí. ¿Y cómo es que ella logra comprender el propósito de Dios de ese sufrimiento y la hace regresar? Y en el último capítulo del libro de Ruth nos damos cuenta cómo después del sufrimiento ella vino gozo y le llamaron bienaventurada eres, Noemí, por cuanto tienes hijo en tus manos, ¿verdad? Que era Obed, el padre de Isaí. Y podemos ver esa parte muy interesante de cómo al final la Biblia nos muestra, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos, y Él siempre tendrá una respuesta. Aunque duela, como seres humanos, duele desprendernos de cada persona que se va, que parte de la presencia de Dios, cada persona que está enferma, sentir esa parte. Pero era lo que yo les decía al inicio, encontramos al Dios de toda consolación, conocemos al Dios que está en momentos de sanidad, al Dios que está en momentos de victoria, al Dios que es todopoderoso, pero ese Dios de toda consolación, el cual encontró Pablo. Porque Pablo él cuenta su testimonio, cómo fue apedreado, cómo fue lastimado, pero en medio de todo eso él conocía al Dios de toda consolación. Entonces podemos decir que lo que tú estás viviendo en este momento tiene un propósito específico por Dios. Lo que tú estás pasando por este momento, esa situación, esa circunstancia que a nuestra mente terrenal y mente humana es incomprensible, pero Dios tiene un propósito, si lo podemos ver en el detalle de cómo Dios responde a Ruth. También podemos ver que Dios nos escucha. Dios escucha. ¿Y cómo lo refiero? A 1 Samuel capítulo 1, donde está Ana. Ella sufrió por años, pero al final Dios escuchó esa oración, escuchó ese clamor, porque ella le decía, Señor, me imagino que hacía, déjame pasar, mira. Ella le recordaba cómo era burla de muchos y Dios le dio honra en ese momento. Y algo muy importante es confiar
confiar en Dios. Pregunto esta mañana, ¿pudiéramos subirnos en el sillón esta mañana y tirarme de espaldas sin saber que nadie está atrás? Difícilmente, ¿verdad? Pero cuando sabemos a alguien que está con nosotros siempre, en todo momento, podemos depositar nuestra confianza en Él, dejar que Él nos lleve. Es como dejar irse en el mar y dejar que la misma marea nos lleve, nos llevará a un lugar, nos llevará a un destino. La misma tierra seguramente atraerá ese barco que va ahí a la deriva. Y eso es lo que Dios hace en este momento, aquellas personas que están pasando momentos difíciles. Dios traerá. Lo podemos comparar con todos los personajes de la Biblia y pudiéramos hacer una línea de tiempo de reconocer todos los que han sufrido, pero sabemos que el que nos dio el mayor ejemplo fue nuestro Señor Jesucristo. Amén. Filipenses 2 dice que Él fue humillado hasta lo más bajo y fue a la muerte de cruz, pero fue exaltado hasta lo sumo. Y lo sumo es aquello de una naranja. Yo puedo estar en la otra esquina y exprimir la naranja y ustedes sentirán el olor de esa naranja. Eso es lo más alto, lo inexplicable, es confiar plenamente en Dios. Así que yo les dejo esta mañana que ustedes puedan poner esa confianza en nuestro Señor. Rigo y Miguel. Sí, de verdad es un tema que en lo particular yo creo que en su momento todo lo hemos analizado y lo hemos considerado. Yo les quiero decir algo, como estamos cerrando este segmento. La palabra del Señor dice, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos. Nosotros ya hemos sido salvados por el Señor, hemos sido perdonados, hemos sido rescatados del pecado, de la muerte, hemos sido traídos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Pero ahora estamos acá, hagamos todo lo que nos corresponde, seamos obedientes al Señor. Si es de la salud, cuidémonos también nuestra salud, ¿verdad? Evitemos enfermarnos, porque pues muchas enfermedades son por situaciones, digamos, de descuido propio, ¿verdad? Y si nosotros estamos haciendo todo de acuerdo a la voluntad del Señor, ahora confiemos, descansemos en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. No sé qué situación esté pasando, por acá en Facebook nos han compartido ya algunas situaciones, pero yo quiero animarle para que en esa situación simplemente descanse en el Señor. Suena fácil decirlo es fácil, pero no lo decimos como alguien que no ha vivido tales cosas. Creo que los que estamos acá hemos atravesado situaciones y podemos decirle, porque lo hemos vivido y porque lo hemos experimentado, confíe en el Señor porque Él tiene cuidado de su vida. Dice nuestra hermana Elda Vázquez, gracias hermanos por este tema que nos ayuda a confiar en el Señor en cualquier circunstancia. Hace algún tiempo a ella le dio tuberculosis, luego le operaron la vesícula y ahora está con diabetes, ella está sufriendo neuropatía. Y ella nos dice, hermanos, ayúdenme a orar, por favor, para seguir adelante. Nuestra hermana Luz Marina Martínez dice que Dios los bendiga, le ha parecido muy bonito el mensaje. Mayra Camey también les desea muy feliz día, hermano. Así que, hermano Pastor Freddy, vamos a concluir orando por las necesidades. Hay muchos que tal vez nos están viendo, estoy seguro que sí, que no tienen el acceso ahorita a la transmisión en vivo y no se pudieron comunicar con nosotros. Pero hay alguien que sí puede escucharles, hay alguien que sí puede responderles y es nuestro Señor Jesús. Y hoy nos unimos en oración, una oración que guiará a nuestro hermano Pastor Freddy Tepeu, del pastor de la Iglesia Vida en su Presencia, donde estará clamando, orando por usted, pero usted también, hermano. Y pídale al Señor que en medio de este sufrimiento, de este dolor, usted aprenda a desarrollar su fe. No lo juzgamos, usted dice en algún momento es que no tengo fe, pastor, tengo tan poca fe. Si su fe fuera del granito de una mostacita, es suficiente. Así que hoy, como siervos, vamos a orar e interceder por usted, acompáñenos. Ríndase delante de la presencia del Señor, reconozca sus debilidades y reconozca que el hombre no puede hacer mayor cosa, pero Dios lo puede hacer todo posible, pastor. Así es. Jesús dijo, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre, dice, no os dará al Espíritu Santo, ¿verdad? Así que vamos a pedirle esta mañana, ahí donde están todas las personas, tal vez nosotros no las conocemos, pero podemos pedirle esta mañana al Espíritu Santo que Él conoce todo y Él es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Y Él llegará hasta ese lugar, hasta esa habitación. Posiblemente hay alguien que está postrado en la cama, alguien sentado en la cama, alguien que está pasando por una situación de enfermedad. Podemos decirle, como hablábamos respecto a la oración, y pedirle, Señor,
te pedimos esta mañana, Padre, que esta situación, este sufrimiento, este dolor pase pronto. Señor, que esta angustia que hay en el corazón de tus hijos esta mañana, Señor, pueda irse, Señor, por medio de tu soberanía, de tu poder, de tu gracia, Señor. Esta mañana, Padre, podemos confiar plenamente, oh Dios, de que tú empiezas a obrar, empiezas a soplar vida sobre estas personas, empiezas a soplar sanidad sobre cada persona esta mañana, sobre cada hermana, hermano, Señor, que está pasando una situación difícil. Aún personas que no te conocen esta mañana pueden confiar plenamente en ese Dios todopoderoso, el Dios de milagros, aquel Dios que resucita muertos, aquel Dios que trae vida, aquel que no tiene esperanza. Señor, esta mañana pedimos, rogamos, Señor, e imploramos esta mañana que les des discernimiento, entendimiento a cada persona, que aprendamos, Señor, de esta circunstancia y que nuestro carácter sea formado a tener esa paciencia, Señor, para superar esta dificultad, para superar esta adversidad que posiblemente ha venido sobre nuestras vidas, Señor. Y queremos darte gracias porque nos has dado, Señor, la bendición de tener los recursos. A muchos, Señor, les has dado la bendición, y a aquellos que no lo tienen y están esperando esos recursos para que sean restaurados, Señor, esta mañana pedimos que venga, Señor, de tu Espíritu Santo esa bendición, que Él pueda traer, Señor, ese roá de tu Espíritu, así como volaba, Señor, en el principio, hoy vuele sobre esta nación, sobre Guatemala, sobre cada casa, cada familia, en cada hospital, Señor, en cada clínica, Señor, donde están sintonizando en este momento, en cada lugar, Señor, ahí aún en los lugares, Señor, públicos esta mañana, que pueda venir, Señor, de tu Espíritu a cada persona, Señor, y que puedan ver tu mano moverse, Señor, sobre nuestras familias, sobre cada persona, Señor, sobre cada cosa, Señor, y que el tiempo, Señor, que sea cortado, Señor, y que sea quitado, Señor, este tiempo que cada persona está viviendo. Lo que sí estamos seguros, Señor, que hay una promesa, que estaremos contigo en un lugar donde ya no habrá lágrima, ya no habrá dolor, ya no habrá sufrimiento. Esto que estamos viviendo será pasajero, y donde tú enjuagarás nuestras lágrimas, donde tú, Señor, serás nuestra luz y serás nuestra esperanza por toda la eternidad. Gracias, Jesús, por haber dado tu vida por nosotros en la cruz del Calvario. Tú sufriste, llevaste dolor, y aún en la cruz oraste por nosotros. Y, Señor, fuiste exaltado hasta lo más sumo. Y gracias porque no nos sentimos huérfanos, no nos dejaste huérfanos, nos dejaste al Consolador, al Espíritu de verdad, al cual convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio, y nos da la seguridad de que si oramos y confiamos en ti y resistimos a lo que estamos viviendo, Señor, tú estarás con nosotros. Te damos gracias, Padre, esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, pastor, muchas gracias, que Dios te siga bendiciendo, Dios te siga usando, Dios bendiga a tu familia, tu matrimonio, a tus hijas, en el nombre de Jesús, el ministerio, pastor, Dios te siga usando en el nombre de Jesús. Por último, Janet Flores, ya nos unimos en esta oración por usted, hermana Janet, bendiciones y éxitos, hermano pastor, ¿oíste? Gracias, gracias. Amén. Amén. Pero el Señor, vamos a continuar con más de nuestro programa favorito, Buenas Nuevas de Esperanza.